Imagina un país donde los precios cambian cada semana, donde una persona cobra su salario y corre al supermercado antes de que el dinero pierda valor, donde la inflación supera el 2000% anual y aún así, años después, ese mismo país se convierte en una de las 10 mayores economías del mundo. Ese país es Brasil. Brasil es una nación de contrastes. Es el mayor país de América Latina. Tiene más de 210 millones de habitantes, enormes reservas naturales, una agricultura poderosa y una industria relevante. Su PIB ronda los 2 billones de dólares, lo que lo coloca entre las economías más grandes del planeta. Pero su historia financiera no ha sido lineal. Ha estado marcada por ciclos repetidos de auge, endeudamiento, crisis, reformas y recuperación. Hoy vamos a recorrer esa montaña rusa económica para entender cómo Brasil pasó de ser una colonia exportadora de azúcar y café a convertirse en un actor clave en el escenario global, y por qué todavía enfrenta desafíos estructurales importantes. Contexto histórico. Una economía basada en recursos. La historia económica de Brasil comienza en el siglo XVI, cuando Portugal establece su colonia en el territorio. Desde el inicio, el modelo fue claro: extraer recursos naturales y exportarlos a Europa. Durante los siglos XVI y XVII, el azúcar fue el principal motor económico. Brasil se convirtió en uno de los mayores productores mundiales gracias a grandes plantaciones que utilizaban mano de obra esclava. En el siglo XVIII llegó el oro. La región de Minas Gerais vivió una auténtica fiebre minera que convirtió a Brasil en una de las principales fuentes de metales preciosos para Portugal. En el siglo XIX, el café tomó el protagonismo. Brasil llegó a producir alrededor del 70% del café mundial. El país se enriquecía cuando los precios internacionales eran altos, pero sufría cuando caían. Aquí aparece el primer patrón que se repetirá durante siglos: la dependencia de un solo producto de exportación. La falta de diversificación hacía que la economía fuera extremadamente vulnerable a los cambios del mercado internacional. No existía todavía una industria fuerte ni un sistema financiero moderno capaz de absorber shocks externos. La industrialización y el papel del Estado, 1930 a 1960. El gran cambio comenzó tras la crisis de 1929. La Gran Depresión provocó un colapso en el comercio mundial y los precios del café se desplomaron. Brasil comprendió que no podía depender únicamente de las materias primas. A partir de los años 30, bajo el liderazgo de Getúlio Vargas, el país adoptó la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. La idea era producir internamente lo que antes se compraba en el exterior. El Estado asumió un papel protagonista. Se crearon empresas públicas estratégicas en sectores como el acero y la energía. Más adelante surgiría Petrobras, la empresa petrolera estatal que se convertiría en uno de los pilares de la economía brasileña. Entre 1950 y 1960, Brasil vivió una etapa de fuerte expansión industrial. La construcción de Brasilia como nueva capital simbolizó esa ambición modernizadora. Sin embargo, gran parte de esta expansión fue financiada mediante deuda externa. El crecimiento era real, pero se apoyaba en una base financiera frágil. El milagro económico, 1968 a 1973. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, Brasil experimentó lo que se conoció como el milagro económico. El PIB crecía a tasas superiores al 10% anual. Se construyeron grandes infraestructuras, represas hidroeléctricas y se expandió la industria automotriz. La economía parecía imparable.
Brasil comenzaba a proyectarse como una potencia emergente, pero el crecimiento tenía un coste oculto. Estaba financiado por préstamos internacionales aprovechando tasas de interés relativamente bajas. Cuando en 1973 estalló la crisis del petróleo y las tasas de interés globales aumentaron, el costo de la deuda se disparó. Brasil había acumulado una deuda externa enorme que superaría los 100.000 millones de dólares en la década siguiente. El milagro empezaba a mostrar sus límites. Los años 80. La década perdida. Los años 80 son recordados como la década perdida en América Latina, y Brasil fue uno de los casos más emblemáticos. La combinación de deuda externa elevada, déficit fiscal persistente y emisión monetaria excesiva desencadenó una espiral inflacionaria. En 1990, la inflación anual superó el 2000%. Los precios cambiaban constantemente. Las personas perdían sus ahorros en cuestión de meses. El gobierno intentó varios planes de estabilización y cambió la moneda en repetidas ocasiones. Sin embargo, sin disciplina fiscal y reformas profundas, la inflación regresaba una y otra vez. La economía apenas crecía y la pobreza aumentaba. Fue uno de los períodos más difíciles en la historia económica del país. El Plan Real y la Estabilización, 1994. En 1994 llegó el punto de inflexión. El Plan Real. Este programa introdujo una nueva moneda, el real, y aplicó una política monetaria más estricta junto con ajustes fiscales. El resultado fue impresionante. La inflación cayó drásticamente y Brasil recuperó estabilidad macroeconómica. La confianza en la moneda se restableció y el país comenzó a atraer nuevamente inversión extranjera. Este período marcó el inicio de una etapa de mayor integración en la economía global. El auge de los 2000. Crecimiento y reducción de la pobreza. Durante la década de 2000, Brasil vivió un nuevo ciclo de crecimiento impulsado por el auge de las materias primas y la fuerte demanda china. Entre 2003 y 2011, millones de personas salieron de la pobreza. El consumo interno aumentó y el crédito se expandió. En 2010, el PIB creció más del 7%. Brasil se consolidó como miembro destacado de los BRICS y se hablaba de él como una futura superpotencia económica. Sin embargo, nuevamente el crecimiento dependía en gran medida de los precios internacionales de exportación. La recesión 2014 a 2016. Cuando los precios del petróleo y el hierro cayeron, la economía brasileña entró en recesión. A esto se sumó el escándalo de corrupción Lava Jato, que afectó gravemente a Petrobras y a grandes constructoras. Entre 2015 y 2016, el PIB cayó más del 7% acumulado. El desempleo aumentó y la deuda pública se incrementó significativamente. Fue la recesión más profunda en la historia moderna del país. Brasil en la actualidad. Hoy Brasil sigue siendo una potencia regional y una de las mayores economías del mundo. Es líder en exportación de soja, carne, café y mineral de hierro. Tiene un mercado interno enorme y un sector agrícola altamente competitivo. Sin embargo, enfrenta retos estructurales: alta deuda pública, desigualdad social significativa, dependencia de materias primas, crecimiento moderado en torno al 2 al 3% anual. El futuro dependerá de su capacidad para diversificar su economía hacia sectores tecnológicos e industriales avanzados. Conclusión. La historia financiera de Brasil es una historia de ciclos. Auge impulsado por recursos. Endeudamiento. Crisis. Reformas. Recuperación. Brasil demuestra que el crecimiento rápido sin bases sólidas puede terminar en crisis.
pero también que las reformas bien diseñadas pueden devolver la estabilidad. Es un país resiliente, con un enorme potencial, pero que aún busca romper definitivamente el patrón histórico de dependencia y volatilidad. Si te ha gustado este recorrido por los altibajos financieros de Brasil y quieres seguir explorando la historia económica de otros países, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí analizamos cómo las economías suben, caen y se transforman, y qué lecciones podemos aprender de ellas. Nos vemos en el próximo video.